Y bien, buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar acá. Es hora de continuar con nuestra sesión de análisis numérico. A continuación tendremos al doctor Felipe Lepe. Él es, vive en Concepción, Chile. Es profesor de matemática y magíster en matemática aplicada y doctor en ciencias aplicadas con mención en ingeniería matemática de la Universidad de Concepción en Chile. Actualmente es académico de la Universidad del Biobío, en Concepción, Chile, y sus intereses están en el análisis numérico de ecuaciones diferenciales parciales, particularmente en métodos numéricos para problemas espectrales y problemas de control óptico. Hoy nos va a hablar en esta charla titulada A Virtual Element Approximation for the Pseudo-Stress Formulation of the Stokes Eigenvalue Problem. Así que, Felipe, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Gabriel. ¿Se escucha, cierto? No hay problema. Sí, correcto. Perfecto, gracias. Bueno, gracias por la invitación a participar de este simposio, en particular a Juan Gabriel, que fue el que nos contactó a los expositores. El trabajo que les voy a mostrar es un trabajo en colaboración con un colega de la Universidad de los Lagos en Osorno, acá en Chile, Gonzalo Rivera, que estudia el problema de autovalores de Stokes en una formulación que solamente depende de un tensor bien particular, que es el tensor de pseudoesfuerzo, o pseudoestrés. Y lo que nosotros hicimos fue tomar esta formulación escrita en este pseudoesfuerzo y utilizar un esquema de elementos virtuales para poder aproximar las autofunciones y los valores propios de este problema. Entonces, la charla la tengo dividida en 4 partes, donde les voy a partir mostrando el problema espectral, luego una discretización por elementos virtuales, cómo obtuvimos las estimaciones del error para este problema, y por supuesto experimentos numéricos. ¿Okay? Entonces lo que nosotros queremos hacer es tomar el problema de autovalores de Stokes, como el que les estoy presentando acá, donde U es la velocidad, P es la presión, y lambda sombrero, que sale acá, es el valor propio que me interesa. ¿Okay? De tal forma de poder aproximar las autofunciones y el autovalor de este problema. Para este caso particular, nosotros vamos a considerar de que el dominio omega va a ser un dominio de R2, poligonal, acotado, y cuya frontera va a estar dividida en 2 trozos. Un trozo que va a ser gamma D, que representará una frontera tipo Dirichlet, y una frontera gamma N, que representa un tipo de frontera tipo Neumann. ¿Okay? De tal forma de que la condición mixta que tenga la frontera acá va a estar impuesta en las últimas 2 igualdades que tengo en este sistema. En particular, me faltó mencionar de que este I que está acá, va a ser el tensor identidad de R2. Y N va a ser el vector unitario normal respecto a la frontera gamma N. Este sistema ya ha sido bastante estudiado en su formulación velocidad-presión, al menos, por los autores que están señalados aquí abajo. Y nosotros en particular lo que hacemos es tomar la experimentación numérica que ellos hicieron para poder validar nuestro método. ¿Okay? Entonces lo que nosotros hacemos es tomar la formulación anterior que está escrita en velocidad de presión e introducir este tensor sigma que está aquí arriba, que se escribe como el gradiente de U menos P veces la identidad, que era precisamente la 4ª ecuación del sistema, de tal forma de que se puede eliminar la presión del sistema anterior. Entonces nos quedaría por ahora un sistema tipo estrés y tipo velocidad, donde este gamma sigma D que me aparece acá, que aparece de forma natural en la formulación, está definido con esta igualdad que está acá, que se le llama el tensor desviador o de desviación. La presión fue eliminada, pero sin embargo puede ser recuperada a través de esta identidad que tenemos acá, que P es menos un medio veces la traza del tensor sigma. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar el sistema que tengo acá, lo vamos a integrar, a multiplicar por funciones test adecuadas, integrar por partes y utilizar las condiciones de frontera, y llegaríamos a este problema número 1, que sería hallar, en este caso, lambda. Fíjense en la diferencia, que acá tengo lambda sombrero, acá tengo lambda, ahora voy a explicar por qué. Hallar lambda en los reales y sigma, distinto del nulo, tal que sigma vive en el espacio H0div, o sea, las cosas de HDiv con componente normal nula en gamma n, tal que tengo este problema espectral que tengo acá, para todo tau en W. Ahora, ¿por qué aparece este lambda y no el lambda sombrero? Resulta de que si yo hago la formulación variacional directa de este problema que tengo acá, lo que yo obtengo es simplemente el problema
integral div igual a sigma desviador tau desviador. Y ese problema lamentablemente no es elíptico. Entonces lo que tengo que hacer es usar un argumento que se le llama el argumento de shifteo, donde la forma bilineal B la sumo a ambos lados de la igualdad, y me va a quedar precisamente un 1 más el lambda sombrero, donde el lambda sombrero es el valor propio original, y B va a quedar siempre en el lado derecho, y en el lado izquierdo me queda la forma div más este trocito que tiene los desviadores. Y yo puedo demostrar de que la forma bilineal A, que está ahí, es precisamente elíptica en ese espacio. ¿Por qué yo necesito eso? Porque yo más adelante voy a tener que introducir un cierto operador, y ese operador necesito que esté bien definido. Ahora, esta formulación que les estoy presentando acá, no la inventamos nosotros, es una formulación que ya fue introducida y analizada en el artículo que estoy presentando acá abajo, de Medada y Jimona Rodríguez, donde ellos estudiaron a cabalidad este problema para un método de tipo BDM de bajo orden. ¿Okay? Pero, sin embargo, el análisis se puede, al menos el continuo, por supuesto, se puede replicar a cualquier otro tipo de esquema numérico al cual uno quiera abrazarse. Entonces, como el problema es elíptico, yo puedo introducir el operador solución de este problema. Yo necesito hacer eso porque de alguna forma necesito conectar el problema espectral con un problema fuente, que se le llama, ¿cierto? Entonces, el problema, el operador solución lo que hace es tomar una fuente f que vive en el espacio anterior que yo les mostré, de tal forma que cuando a esta f le aplico el operador t, me entregue una solución. Pero esta solución no es la solución del problema de valores propios, es una solución asociada al problema fuente que tiene el problema espectral. Es por eso que a esta yo le llamo sigma tilde. ¿Okay? Sin embargo, cuando yo paso por el operador solución y paso por este problema fuente, puedo decir algunas cosas con respecto al operador mismo. Y una de las primeras es que el operador T está bien definido. Y eso se obtiene en virtud del Lax-Milgram. Yo necesitaba una forma elíptica para poder aplicar Lax-Milgram. Es ahí la necesidad de haber pasado por ese argumento de shifteo. Otra cosa que se puede decir sobre este operador T es que si tengo este par, que lambda sigma, que resuelve el problema de valores propios anteriores, eso va a ocurrir si solo si, si solo si se satisface lo que yo tengo aquí abajo, que T sigma es igual a un mu por sigma, donde el mu es el recíproco del valor propio anterior, con por supuesto sigma distinto de cero, porque necesito que sea una autofunción. También podemos demostrar de que el operador T es autoadjunto con respecto a la forma bilineal A, en particular el producto interior en HDIV, y que T es un operador no compacto. Esas son propiedades súper importantes que yo necesito para poder hacer análisis numérico. Entonces, para poder hacer el análisis continuo, y yo tengo que primero ver de que estoy trabajando en el espacio HDIV, y en estos casos es mucho más eficiente, no sé si eficiente es la palabra, pero es apropiado poder hacer una división del espacio HDIV en un trozo que sea un subespacio cerrado junto con su complemento ortogonal. Entonces lo que yo hago es primero identificar este espacio K que tengo acá, que solo es el espacio de las cosas que viven en el espacio W, que ya tiene la componente normal nula, y que además satisfacen de que tienen la divergencia cero. O sea, esto sería el espacio H0, div0, que se le conoce en algunas partes de la literatura. Con esto a la mano, se puede demostrar la existencia de un cierto operador P, que lo definimos de W en W, de tal forma que este operador P sea idempotente en el espacio K. El operador P está bien definido y tiene una cierta cualidad regularizante. Por eso yo tengo acá que este espacio P de W, la imagen del espacio W, está contenido en un espacio suficientemente regular que satisface esta cota de regularidad precisamente. Y además que P de W, este espacio es invariante con respecto a T. Con esos ingredientes a la mano, puedo verificar primero de que P de W es el espacio ortogonal al espacio K, bajo el producto de HDIV, y que el espacio W lo puedo escribir como esta suma directa. Ahora, ¿por qué me importa esta suma directa? Porque puedo saber ahora dónde van a estar localizados los valores propios y autofunciones que a mí me interesan, las que tienen un significado físico, que precisamente van a estar en el espacio PW. Y en el espacio K que tengo por acá van a estar todo lo que nosotros llamamos los modos irrotacionales o los valores propios espurios y autofunciones espurias. Sabemos entonces localizar dónde va a estar el espectro físico del problema. Tenemos un resultado de regularidad adicional para el problema fuente. Perdón. Ahí sí.
que sería este que tengo acá. Teniendo de que el operador T, al aplicárselo al espacio PW, está contenido en un espacio podemos demostrar eso, de que está contenido en un espacio más regular, y que se satisface esta cota de regularidad precisamente, para un S, que no lo especifica acá, pero debería ser un S entre 0 y 1. Este resultado no lo demostramos nosotros en este artículo, porque ya había sido previamente demostrado en el artículo de Medaji Mora y Rodríguez. Aquí es donde yo estoy utilizando estos resultados que ya están demostrados previamente. Si yo tengo regularidad adicional, puedo obtener una caracterización espectral del problema. Entonces, teniendo esta caracterización espectral, voy a saber qué es lo que tengo que aproximar. Y ahí es donde está el punto de inflexión para ser numérico, precisamente. Entonces, la caracterización espectral que nosotros tenemos es que el operador T, el espectro del operador T, se descompone como esto que está acá. El espectro de T es el 0 y el 1, unido con una sucesión de valores propios positivos, que convergen a 0, de tal forma que uno puede verificar que mu igual 1 es un valor propio de T, pero con multiplicidad algebraica infinita, y que tiene un espacio asociado, un autoespacio, que sería el kappa, o el K. Mu igual 0 también es un valor propio de T, y su autoespacio asociado viene a ser este espacio G que tengo aquí, que son las cosas que viven en el espacio W, pero cuyo desviador es nulo. Lo cual es análogo también a esta otra parte de la definición que tengo acá. Y por otro lado, esta sucesión mu sub k que tengo acá, que está contenida en el intervalo 0,1, es una sucesión de valores propios que convergen a 0. Entonces, con estos resultados también puedo encontrar ahora este resultado de regularidad, distinto al anterior. El anterior era para las funciones del problema fuente. Este es para las autofunciones del problema de valores propios. Y con este es el que yo tengo que trabajar. Ahora, esta caracterización espectral fue demostrada en estos dos artículos que están acá. En el primero de Medaji Mora Rodríguez se demostró pensando en un método de bajo orden, que era un BDM de bajo orden. Luego nosotros con David Mora, que sale como coautor de este segundo artículo, lo demostramos para un método numérico de alto orden, y eso implicaba de que la divergencia tenía que ser más regular para poder definir bien las trazas normales. ¿Okay? Entonces, estas cosas nosotros las tenemos y ya nos dicen que podemos utilizar numérico. Y lo que nosotros proponemos acá es utilizar un método de elementos virtuales. Este método se basa en las hipótesis clásicas que se hacen sobre el virtual element. Hace poco han aparecido nuevas mejoras de este método, donde se pueden conseguir o asumir mallados de polígonos muchísimo más arbitrarios, como con lados bastante pequeños. En este caso no podemos hacerlo, no hay teoría que nos permita utilizar ese tipo de suposiciones, así que vamos a usar las clásicas que se utilizan en el BEM. Y las que se utilizan son estas dos que están acá. Si tengo una triangulación, perdón, un mallado poligonal, donde los polígonos son arbitrarios, pueden ser convexos o no convexos, por ejemplo, admitiendo nuevos colgantes, etc. Lo único que nosotros tenemos que pedir es que los lados de cada polígono sean lo suficientemente grandes y que los polígonos del mallado sean estrellados. Entonces, con esto, nosotros vamos a introducir un espacio de elementos virtuales para poder aproximar funciones tensoriales. Nosotros no inventamos estos espacios. Estos espacios fueron bastante bien desarrollados en un artículo que creo que lo menciono más adelante, pero es un artículo que hizo el profesor Gabriel Gatica junto con Ernesto Cáceres y Philander Sequeira, donde ellos trabajaron el problema de Brinkmann a nivel fuente y construyeron estos espacios y demostraron todas las propiedades que ellos tienen. Para eso lo que se hace es, primero, construir espacios locales, pero que sean vectoriales. Y este es el primer ingrediente que tengo acá. Voy a pedir que estos tau H, que son vectoriales, vivan en HDiv inter HROT, que su componente normal sea pk por cada lado del polígono, de que la divergencia del tau H sea un polinomio de grado k, y que el rotacional sea un polinomio de grado k menos 1. Pero esto a nivel vectorial. Como nosotros vamos a trabajar en 2D, nosotros vamos a suponer de que el tensor, que es de 4×4, tiene columnas que son estos vectores. Entonces, con esto que tengo a la mano, voy a llegar allá, a construir estos espacios tensoriales. Estos espacios tensoriales van a tener asociados ciertos grados de libertad. Recordemos de que
en este contexto de los elementos virtuales, nosotros no tenemos que lidiar con las funciones base. Solamente conocemos los grados de libertad, sabemos cómo se manifiesta la función en el interior de un polígono. Nosotros no sabemos lo que pasa en sus nodos. Es por eso que necesito definir estos grados de libertad que están acá, que van a ser unisolventes en el espacio anterior, ¿ok? Y con los cuales yo puedo hacer mi teoría. Este espacio MK que está acá no es más que una base para un espacio polinomial definido en algún objeto de dimensión 1 o 2, ¿ok? De tal forma de que los grados de libertad que estoy mostrando acá sean unisolventes en el espacio anterior. Aquí precisamente es donde está la referencia que mencionaba anterior, donde esto fue bastante bien desarrollado con toda la rigurosidad correspondiente. Entonces, con este espacio local vectorial, yo puedo definir un espacio global vectorial, que es el WH que está acá. ¿Ok? Claro. Perdón, este es el espacio local tensorial, me equivoqué. Es el espacio local tensorial. ¿Ok? Donde cada tensor que yo quiera aproximar va a estar, sus columnas, perdón, van a estar en el espacio que yo demostré anteriormente. Ahora, este es un espacio local tensorial. Por lo tanto, tengo que asociarle grados de libertad, que son los que tengo aquí. Ahora ya están definidos sobre estos productos tensoriales que tengo acá. Por supuesto de que uno puede demostrar de que estos grados de libertad que están acá son unisolventes para este espacio que yo estoy proponiendo aquí. Bien, entonces ahora que ya tengo un espacio tensorial local, puedo definir el espacio virtual global, donde ahora yo tengo todas las funciones tau h que viven en el espacio W continuo, tal forma que cuando lo restringo a un polígono, sean localmente tensoriales virtuales. ¿Ok? Esa es la gran construcción que uno hace. Entonces, con estos espacios a la mano, ahora lo que yo tengo que hacer es aproximar el problema espectral. Pero para poder pasar hasta allá, tengo que ver cómo van a ser las formas bilineales que yo voy a construir. No olvidemos de que estoy trabajando en un esquema virtual. Yo no tengo funciones base, solamente tengo grados de libertad. Entonces, las matrices que me van apareciendo a nivel discreto tienen que ser todas calculables. Y tienen que ser calculables con estos grados de libertad. En el caso de que tenga algo que no pueda calcular con los grados de libertad, entonces tengo que recurrir a algo más. Si tengo las formas bilineales anteriores A y B escritas a nivel continuo, y luego las escribo elemento a elemento, las tengo definidas de esta forma. Y tengo dos integrales, que son básicamente la misma, por supuesto, que están escritas en azul. Estas que están en azul no son calculables con los grados de libertad anteriores. En cambio, este término que tengo acá, div, sí lo puedo calcular con los grados de libertad. Yo ya sé que la divergencia es pk en el elemento, pero yo no sé nada sobre esto. Entonces la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? Bueno, la bibliografía virtual de los elementos virtuales dicen de que yo tengo que hacer proyecciones sobre espacios polinomiales donde yo sí pueda calcular cosas. Entonces, para eso, voy a introducir primero el espacio, perdón, este proyector PK, que no está en negrita, que me va a representar un proyector de cosas vectoriales, que voy a tomar cosas L2 y las voy a proyectar sobre este espacio de polinomios de grado K. ¿Ok? Entonces, cualquier elemento pKh, tau h, es explícitamente calculable con los grados de libertad que yo tengo anteriormente definidos para el espacio local vectorial. Pero ahora tengo que pasarme a la parte tensorial. Y para eso, estas propiedades fueron bastante bien establecidas y estudiadas en el artículo de Gatica, Cáceres y Sequeira, donde se introduce el proyector virtual para los elementos tensoriales. Este proyector virtual, que hemos denotado como PH sombrero E, satisface estas tres características que están acá. Es estable, satisface la propiedad 2 y hay una estimación de aproximación para este polinomio, para este P. Bien, entonces con este polinomio que me está proyectando sobre polinomios de, perdón, con este proyector que me proyecta sobre espacios de polinomios, yo puedo hacer ahora todos mis cálculos. Pero ¿quién es el que yo tengo que estabilizar? O sea, ¿a quién yo le tengo que hacer, perdón, la proyección virtual? Se la hago a la forma bilineal V. La V la que precisamente yo no puedo calcular, porque depende de estas cosas que tienen los desviadores. Entonces lo que yo hago es proyectar aquellos elementos virtuales sobre estos espacios locales. Pero tengo que pagar el precio de que tengo que sumarle esto que está aquí. Esta forma SE que está acá es una forma bilineal, que la gracia que hace es que escala como la forma bilineal original.
¿Okay? Es cierto que la forma bilineal original tiene los desviadores, no son tau h, serían tau hd, tau hd, con el desviado, ¿cierto? Pero básicamente son la misma cosa. Entonces yo necesito de que esta S escale como esta forma bilineal, y es por eso que aparecen estas constantes C0 y C1 que permiten precisamente tener este escalamiento apropiado. Ahora, con estos ingredientes a la mano, uno puede demostrar una propiedad de consistencia para la forma bilineal V, o sea, VH, perdón, y esta cota que tenemos acá. Estas son cosas bastante técnicas, las cosas, pero que se pueden demostrar y que sirven para sacar varios otros de los cálculos que están más adelante. ¿Okay? Entonces, ahora que yo ya tengo las formas bilineales discretas, bastante bien descritas, yo puedo recién ahora hablar del problema de valores propios discretos. Entonces, el problema que yo quiero hacer, que está discretizado, sería este problema número 2, donde yo voy a encontrar el lambda h en los reales y este sigma h en WH, tal que se satisface este problema de valores propios que tengo acá. Qué fuerte fue eso. Donde nuevamente tengo que hacer el shifteo de este problema. Cuando yo tenga este problema shifteado, ya sé que es elíptico y puedo introducir el operador solución asociado, va a estar bien definido por Lax-Milligan, por todas las cosas que mencioné anteriormente, y básicamente todo lo que dije en el continuo se vuelve a repetir. ¿Bien? Pero necesito también hacer la descomposición del espacio WH, tal como lo hice con W, en algo K más un P de WH, donde las cosas son más regulares. Yo hago lo análogo en este caso, para el caso discreto, y puedo introducir esta discretización del operador P anterior, que básicamente resuelve este problema mixto que está bien puesto, y tengo una estimación del error para este problema, para este operador P discreto que tengo acá, para cosas discretas. Bien, fíjense que aquí yo estoy aplicando solo a cosas discretas. Entonces, como yo tengo un operador no compacto, no puedo utilizar la teoría clásica y tengo que usar la teoría de operadores no compactos para estudiar la aproximación y estimaciones del error. Eso significa que yo tengo que analizar estas dos propiedades, P1 y P2. Esta propiedad P1 es una convergencia, la convergencia norma H, que se le llama, y esta es una propiedad de densidad que se obtiene básicamente por las propiedades de aproximación que tienen los espacios virtuales. En este caso, el trabajo se centra en demostrar la propiedad P1, que es la propiedad que se encuentra en este paper clásico de Clunas y Rapa. Entonces, para hacer eso, uno tiene que utilizar todos los resultados anteriores, en particular los de la aproximación del P con pH, y obtener primero este lema que tengo aquí, para luego demostrar la aproximación en norma H, que es básicamente aplicar desigualdad triangular. Y esto también fue demostrado en el artículo de Rodríguez, Modaji Mora Rodríguez. Por último, con esto a la mano, lo que yo quiero hacer es demostrar que precisamente las autofunciones y los autovalores se aproximan, y esto no introduce modo espurio, no introduce sociedad. Entonces, este teorema que tengo acá me indica que precisamente si E y EH representan el espacio de autofunciones continuo y discreto, estos se aproximan entre sí, por lo tanto las autofunciones se aproximan, y los valores propios también se aproximan, e incluso se aproximan con un orden doble, y eso es lo clásico que se hace en teoría espectral. ¿Okay? Entonces, con esto a la mano, lo que ahora quiero hacer es mostrar algunos resultados numéricos para esto, con distintas mallas poligonales. Menciono acá de que el término estabilizante lo escogimos de esta forma, que es la forma clásica que indica la literatura, básicamente lo que sale en el artículo de Beirao, Brecci, Cangiani, Mancini y Marini, y vamos a ver qué sucede con esto. Primer ejemplo, el cuadrado unitario con frontera mixta. Vamos a considerar de que está fijo en la base y se mueve sin problemas en los otros tres lados. Tenemos mallas triangulares, cuadrados y estos cuadrados deformados. Y podemos ver que los valores propios se aproximan a un cierto valor extrapolado, que tengo en esta columna que está acá, y si los comparamos con los valores obtenidos por el paper de Medaji Mora Rodríguez, vemos de que la aproximación y el extrapolado, de hecho, es bastante parecido, bastante bueno. Y todos se aproximan con orden 2, que es lo que yo espero. Aquí nosotros estamos utilizando un BEM de bajo orden a todo esto. ¿Okay? Y esto está hecho para las tres mallas que nosotros tenemos acá. Luego consideramos un cuadrado rígido, sin frontera mixta. Esto significa de que la presión tenemos que introducirla como un multiplicador de Lagrange en el esquema numérico. Para esto consideramos esta malla que es asimétrica, pues los cuadrados aquí son todos simétricos y acá no, y una malla tipo Voronoi, y vimos de que precisamente también los valores numéricos se aproximan a los extrapolados que tengo acá, y se comparan con los de la literatura, con los de Lobadina, Lilly y Stenberg que estaban anteriormente, y también con orden 2. Aquí tengo una figurita que muestra la magnitud de la velocidad y el campo de velocidades para el cuarto valor propio.
Mostramos también el ejemplo clásico de la L, donde aquí la primera autofunción no es regular, por lo tanto no se espera de que el orden de convergencia sea el mejor. Esto precisamente se ve acá, el primer valor propio, si se dan cuenta, es de 1.7, no alcanza a ser 2 para nosotros, por lo tanto ahí está la singularidad de la autofunción y el orden cae. En cambio, en los demás se obtiene el orden doble sin problema. Y comparamos nuestros extrapolados con la referencia que tiene Lobadina, Lilly y Stenberg también, y las cosas se comportaron bastante bien. Aquí tengo una figurita que también muestra la magnitud y el campo de velocidades para el primer valor propio. Pasamos a un dominio no poligonal, básicamente un anillo. Los valores propios también son bastante buenos y se aproximan con orden 2. Aquí hay una figurita al respecto, voy a pasar súper rápido acá, porque lo importante está acá. Esto es un problema que tiene un parámetro de estabilización, y se ha demostrado en varios artículos que estudian valores propios. Cuando hay parámetros de estabilización, estos pueden introducir modo espurio. Nosotros lo que hicimos fue tomar distintos valores de estabilización, y cuando son grandes, estas cosas que están encerradas en cuadrados son valores propios espurios. Esto no representa cosas físicas. Lo verificamos en el cuadrado 0,1 con frontera mixta, nos dimos cuenta de que eso pasaba para esta malla, para la malla Tau H2 y para una malla, no me acuerdo qué número tendría, qué forma tendría, pero cuando son grandes las estabilizaciones, los modos espurios aparecen y eso no es bueno, y eso hay que saberlo controlar. Y lo mismo hicimos después ¿qué pasaba cuando se refinaba la malla sobre un estabilizado que entregaba espurios? Y nos damos cuenta de que al momento de refinar, los espurios van desapareciendo y el método sigue siendo tan robusto como nosotros creemos. Y para más detalles sobre esto, aquí está, el paper ya está publicado, aquí está la revista que se indica ahí. Perdón si me pasé mucho en el tiempo. Muchas gracias. Tranquilo, gracias, Felipe. Y tenemos 4 minutos para preguntas, comentarios, así que dale. Manuel. Sí, hola Felipe, ¿qué tal? Hola Manuel, ¿qué tal? Bien. ¿La restricción al caso 2D es por el análisis o es porque los espacios, digamos, virtuales no están totalmente desarrollados para 3D? Mira, para el 3D, no, hasta ese momento, cuando nosotros empezamos con Gonzalo a preguntarnos sobre qué hacer, no había algo para 3D en el caso tensorial, por lo menos. O sea, también las cosas 3D han estado apareciendo hace poco. De hecho, no hace muchos días atrás ya apareció un artículo sobre cómo, está en Archive, sobre cómo programar el 3D en BEM. Claro. Pero hasta antes, solamente teníamos códigos que corrían para 2D y el análisis que estaba previsto también estaba pensado para 2 dimensiones. Pero desde ese momento hasta ahora las cosas han ido avanzando bastante, pero nosotros no tenemos todavía tanta, digámoslo así, soltura para poder trabajar en el 3D. Pero ahí, claro, o sea, yo imagino que programar otras cosas, pero en el análisis el problema será en la definición de los Claro, momentos en la definición de momento y en la construcción del espacio local, básicamente. Ahí es donde pueden estar las principales dificultades. Gracias. Gracias, Manuel. Adelante. Tal vez para comentar eso, sí, pero en realidad sí hay espacios definidos en 3 dimensiones, digamos, ¿verdad? De hecho, como dice Felipe, en los últimos años más bien se han escrito mejor, pues creo que mucho del problema era que se escribía muy feo si nadie los entendía. Hay ahora artículos que definen hasta familias de grados de libertad, que uno puede como escoger entre ellos, hasta estabilizadores. Creo que el problema está en que si vos haces teoría, ¿verdad? Al final empiezas a usar estimaciones que muchas tienes que probar, ¿verdad? En algún momento, en los primeros artículos se tuvo que probar que las propiedades de aproximación del proyector L2, por ejemplo. En el trabajo que contaré mañana se tuvo que probar hasta acotamientos de interpoladores y cosas que usualmente uno maneja como si fuera gran cosa. Y en 3D toda esa cosa siempre es complicadísimo, ¿verdad? Entonces creo que mucho de la restricción es el análisis, no tanto los espacios. Incluso la programación no es tan difícil, creo yo, porque al final, de hecho, podría ser hasta bastante eficiente si uno se pone a pensar, porque Jay, estamos hablando de que pasas del volumen a las aristas, perdón, a las caras, y de las caras puedes pasar hasta las aristas. O sea, ¿me entendés? O sea, puedes reducir todo directamente a las aristas. Entonces, eso podría ser... Dudo que sea tan eficiente como el HDG, digamos, en ese sentido, pero podría ser en términos de grado de libertad parecido. Pero el problema es que hay artículos incluso haciéndolo. No explica la implementación, como dice Felipe, porque nadie te quiere explicar cómo se hace eso.
porque si no te metes en el trabajo de ellos y punto, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con esa parte de, yo creo que de la teoría, que en 3D todo es un mundo diferente, ¿verdad? No, no puedes ni siquiera armar una malla regular tan fácil y mucho menos así tan alocada como podría imaginarse uno en virtuales, ¿verdad? Claro, o sea, armar una malla, por ejemplo, con cosas, con tetraedros, por ejemplo, no convexos o cosas como esa, no debe ser tan sencillo de hacer. Entonces, ahí ya empiezan a aparecer algunas de las restricciones que pueda tener el 3D. Y en particular, cuando nosotros vemos todos estos espacios virtuales, la mayoría han sido construidos para el famoso problema fuente. Lo que nosotros hacemos es tratar de usarlo para problemas espectrales, que ahí ya es otro tema también sobre las regularidades no son las mismas en un problema espectral que en un problema fuente, entonces ahí también hay otras cosas que se tienen que ir subsanando en el camino a medida que uno va haciendo el análisis. Es por eso que también en el caso 2D es mucho más óptimo para hacer análisis y también hacer computación científica. Gracias. Excelente. Agradezco nuevamente a Felipe, ya ocupamos pasarnos a la siguiente exposición, así que muchas gracias, Felipe, por tu exposición. Gracias. A continuación, seguimos con el doctor Mario Andrés Álvarez. Él es docente e investigador de la sección de matemática de sede Occidente de la Universidad de Costa Rica. Posee un doctorado en ciencias aplicadas con mención en ingeniería matemática, el cual obtuvo en la Universidad de Concepción, Chile, en 2016. Y actualmente su investigación está orientada al análisis numérico de problemas acoplados lineales y no lineales que surgen en mecánica de medios continuos, empleando como enfoques elementos finitos y técnicas ágiles. Así que muchas gracias, Mario, por estar acá. Hoy su charla se titula A Priori and a Posteriori Error Analysis of a Semi-Augmented Mixed Finite Element Method for Double Diffusive Natural Convection in Torus Mean. Así que adelante, Mario. Buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir la presentación primero. ¿Se logra ver? ¿Sí? Sí, correcto, Mario. Ok, bueno, buenas tardes a todos y todas los que están presentes. Quisiera empezar agradeciendo a la organización del evento, en particular a doctor Juan Gabriel Calvo por la invitación a participar de esta sesión. Bueno, en el próximo lapso de tiempo voy a referirme a lo que es el análisis de un método de elemento finito mixto semiaumentado para un problema de convección natural con doble difusión en medios porosos, el cual es un trabajo desarrollado en conjunto con los investigadores Eligio Colmenares de la Universidad del Biobío en Chile, quien hoy está participando de la sesión también, y el doctor Philander Sequeira de la Universidad Nacional, también presente el día de hoy. Ok. Voy a empezar primero, como es usual, describiendo un poco el modelo. En este caso, el bloque o sistema de ecuaciones que nosotros analizamos es el que aparece en pantallas, donde la parte en azul, pues lo que hace es modelar el flujo de un fluido en un medio poroso, y la parte en rojo es básicamente la que modela el transporte de dos agentes. En este contexto va a ser la temperatura y una concentración de masa. ¿Ok? Entonces, el problema se analiza con las condiciones de frontera que aparecen ahí en pantalla, y nos interesa entonces encontrar las incógnitas inicialmente U, P y bar phi, que verifican ese bloque de ecuaciones con esas condiciones de frontera mixta que tenemos ahí. Aquí la U y la P pues corresponden a la velocidad y a la presión del flujo del fluido. El bar phi es un vector que tiene, en el caso de R2, dos componentes. La primera va a corresponder a lo que es la temperatura, y el segundo es el campo escalar correspondiente a la concentración de masa. En el caso de R3, el bar phi pues tendría esta forma. Los demás elementos que aparecen en las ecuaciones, el EDU es el usual tensor de pequeñas deformaciones, o también conocido como parte simétrica del gradiente de velocidad. G es una fuerza gravitacional. Gamma aquí es una constante positiva que corresponde al recíproco del número de Darcy, y el alfa es un vector conocido también como vector de coeficientes de expansión asociados al contexto térmico isoluto. K es una matriz diagonal
que aquí se va a asumir uniformemente uniformemente definida positiva, y el nu es la viscosidad, la cual pues va a ser una función que vamos a suponer acotada y lichicontinua para el análisis. ¿Ok? Para poder abordar la solución o un análisis de solución para este problema, vamos a reescribirlo en otro equivalente de manera adecuada, introduciendo primero las siguientes incógnitas auxiliares, una T que la vamos a definir como el EDU, y un tensor sigma dado de esa forma, ¿ok? Donde CDU es una constante que seguidamente voy a precisar. Con ello en mente, utilizando la condición de incompresibilidad, uno puede reescribir la primera ecuación constitutiva del sistema anterior de esta manera, ¿ok? Y tomando desviador y traza en el sigma que hemos considerado, uno encuentra estas otras dos identidades. Aquí hacemos hincapié en lo siguiente. En este contexto, si uno quiere garantizar una eventual unicidad de la solución, en particular para la presión, como es usual, es necesario buscar la P en el espacio L02, ¿ok? Entonces, esto, para que se cumpla la condición de P en ese espacio, nos sugiere tomar la constante CDU de esta manera, ¿ok? De modo tal que dicha condición sobre P se puede escribir de manera equivalente como esta otra condición para la traza de sigma. Dicho lo anterior, uno puede expresar de manera equivalente el sistema original ahora de esta forma sin la presión, ¿ok? Sin la presión. Y sobre este bloque es en el que vamos a trabajar para tratar de encontrar solución, ¿ok? Aquí el el omega U es la parte antisimétrica del gradiente de velocidad, ¿ok? Entonces, para abordar el análisis de solución de ese problema, vamos a extender algunos marcos teóricos que se han desarrollado previamente, en particular algunos que yo he trabajado en conjunto con otros investigadores, entre ellos Gabriel Gatica, Ricardo Ruiz, Eligio Colmenares, que ha trabajado también con ellos, con Gabriel y con Ricardo Yarzúa también, y algunos resultados teóricos también de Scott and Sang, ¿ok? Entonces, para ello lo que hacemos es considerar las propiedades que se requiere que verifiquen las incógnitas más las condiciones de frontera, ¿verdad? Y consideramos entonces los siguientes espacios de funciones test, donde en particular sobre el cuarto que aparece ahí, pues se verifica esta desigualdad conocida como desigualdad de Poincaré, la cual se emplea básicamente para obtener ciertas propiedades en las estimaciones. ¿Ok? Entonces, como es usual, uno lo que hace es testear las ecuaciones constitutivas del sistema anterior, integrar por partes y emplear las condiciones de frontera para derivar esta primera formulación preliminar que consiste en encontrar T, sigma, U y bar phi en ese espacio producto, verificando la condición de Dirichlet para el bar phi, que verifiquen ese bloque de ecuaciones. ¿Ok? En este punto, cuando uno intenta estudiar esta formulación, pues nos damos cuenta que es necesario incorporar o enriquecer esta formulación con ciertos términos residuales de tipo Galerkin o términos de aumento, que son estos tres que aparecen acá. Esos tres términos surgen a partir de las ecuaciones constitutivas del sistema anterior sin la presión, y los parámetros que aquí aparecen, los kappa 1, kappa 2 y kappa 3, pues son parámetros positivos que se especifican posteriormente durante el análisis. De modo tal que uno, denotando por chi vector, al vector que contiene las componentes en su primera T, el sigma en la segunda y el U en la tercera, en este espacio que lo voy a denotar o lo voy a llamar como H doble, dotado de la norma usual en este caso, uno arriba a la formulación mixta primal semiaumentada que aparece acá, que es encontrar ese vector chi, el bar phi, en este espacio producto, verificando la condición de Dirichlet para el bar phi, ¿verdad?
tal que se cumple ese bloque que vemos ahí. Donde, dado phi en H1 y W en H01, la forma bilineal A sub phi en este caso es esa que aparece en pantalla, ¿ok? El BW es esta que aparece acá, el C es esta, y los funcionales involucrados tienen las siguientes definiciones, ¿ok? Muy bien, entonces uno ahora lo que quiere es resolver esa formulación. Para ello, entonces, lo que nosotros empleamos es una estrategia de punto fijo, considerando primero o definiendo este espacio producto como H y introduciendo un operador que va de SH a HW y que está definido para cada W phi en SH como la única solución de el problema aumentado mixto para el fluido. ¿Ok? En este caso con el W y phi dados en lugar del U y el bar phi. A su vez introducimos un operador V, en este caso de HH1, que para cada W phi en SH pues se define como la única solución de la formulación primal para el problema de transporte, ¿verdad? En este caso con el W phi dado en lugar del U y el bar phi. Con esos dos operadores, pues uno puede definir este operador L que acopla, ¿verdad?, los dos problemas, y entonces uno se da cuenta que pues buscar solución de nuestro problema mixto primal semi-aumentado equivale a resolver esta ecuación de punto fijo, es decir, encontrar U y bar phi en H tal que se verifique eso que está ahí. ¿Ok? Para garantizar la solución de esto, entonces uno lo primero que hace es ver que los problemas desacoplados tienen solución única. Y por tanto, con ello puedes verificar que los operadores, tanto el A como el B, están bien definidos. En este lema, pues muestro básicamente el resultado que se obtiene y que dice bajo qué condiciones, pues efectivamente el operador A está bien definido. Y pues ello se sustenta básicamente en una aplicación directa del lema de Lax-Milgram, en el fondo, bajo las condiciones que ahí aparecen en el lema. Para el caso de la solubilidad del problema primal para el transporte, es decir, para la buena definición del operador B, primero es necesario tener presente la siguiente observación, y es el hecho de que un bar phi D en H1 medio gamma D se puede extender continuamente en el sentido de trazas a todo el espacio de trazas H1 medio. Para ello, pues basta darse cuenta que el conjunto constituido por todos los elementos de H1, tal que su traza restringido a gamma D es igual a bar phi D, pues es un conjunto cerrado y convexo, debido a que el operador de trazas pues es lineal y continuo. De modo tal que, en virtud del teorema de mejor aproximación, pues uno puede garantizar la existencia de un único bar phi tilde, definido en este caso como E de bar phi D, que va a ser, esta E es la que denota la extensión de ese bar phi D. Este elemento vive en H1, con esta condición, ¿verdad?, que su traza restringida gamma D es igual a bar phi D, y que verifica la siguiente propiedad equinórmica. ¿Ok? Eso es básicamente. Con ello en mente, entonces ahora sí abordamos lo que es la solubilidad del problema primal. Ok, entonces para la prueba, lo que hacemos es, dado el bar phi D en este espacio de trazas, por lo dicho anteriormente, pues existe un bar phi 1 en H1, de modo tal que se cumple esta identidad y esta propiedad equinórmica. Ok. Luego lo que uno hace es plantear un problema lineal auxiliar, el cual consiste en este caso en encontrar o buscar más bien un bar phi sub 0 en el espacio ahora H1 gamma D que verifica esta identidad. ¿Ok? Es como una especie de traslación, ¿verdad? Entonces, bueno, dar solución a este problema pues consiste simplemente en verificar el acotamiento de la forma que ahí aparece, la forma bilineal, la elipticidad sobre el espacio, y pues una aplicación directa del lema de Lax-Milgram le permite a uno probar existencia de solución única para ese problema.
verificando esta dependencia continua de los datos. ¿Ok? Muy bien. Luego lo que uno hace es definir nuestro bar phi como la suma del bar phi sub 0 más el bar phi sub 1. Y por las propiedades que satisfacen este bar phi sub 0 y bar phi sub 1 sobre la frontera gamma E, pues el bar phi restringido a gamma E satisface la condición de Dirichlet. Y entonces ese bar phi es la solución de nuestro problema original. Y la unicidad pues básicamente se puede probar sin ningún problema utilizando la elipticidad de la forma bilineal C. ¿Okay? Entonces eso es básicamente un poco el sketch de esa prueba. Entonces, con los operadores A y B bien definidos, pues el operador L va a estar bien definido y uno puede luego derivar el siguiente teorema, que es el resultado principal, ¿ok? En el cual pues se establece bajo qué condiciones nuestro problema mixto primal semi-aumentado pues tiene única solución, ciertamente bajo restricción sobre los datos, ¿ok? Y esto consiste en aplicar la estrategia de punto fijo o restringirla a una bola del espacio H, que es la que aparece ahí, y uno prueba pues que el operador L mapea la bola en la bola, luego deriva estimaciones de tipo Lipschitz para los operadores A y B, ¿ok? Y posteriormente, a consecuencia de esos dos, pues uno deriva estimación de tipo Lipschitz para el operador L, y finalmente, pues una aplicación del teorema de punto fijo de Banach, pues garantiza el resultado. ¿Ok? No voy a hacer todos los detalles por cuestiones de tiempo, ¿ok? Pero eso es básicamente el esquema a seguir, ¿ok? Para ese resultado. Posteriormente pasamos a lo que es el esquema discreto. Y en este caso, pues uno lo que hace primero es considerar los espacios de elemento finito para este contexto, que en este caso serían polinomiales atrozos de grado menor o igual que K para el T, Rabier Tomás de orden K para el tensor sigma, el espacio de Lagrange usual para la velocidad, eso con respecto al flujo. Para el transporte, pues considerando el espacio de Lagrange usual, en este caso también, definimos el espacio o la versión discreta del espacio H1 gamma D, que vemos ahí, y también consideramos la aproximación del dato Dirichlet, que se define, es un bar phi de H que está definido como la restricción a gamma D de el interpolante Scott-Chan de la extensión del bar phi D. ¿Ok? Dicho elemento vive en el espacio discreto de trazas H1 medio gamma D. ¿Ok? Entonces, con esos espacios, y usando la notación simplemente, poniendo H, pues básicamente en lo que habíamos planteado como la formulación continua, uno obtiene el esquema de Galerkin. ¿Ok? Y lo que uno va a hacer ahora, pues es básicamente extender o adaptar más bien la estrategia de punto fijo que planteamos a nivel continuo ahora a nivel discreto, ¿verdad? Que es básicamente pues poner H básicamente en el esquema que describí a nivel continuo, nada más que ahora a nivel discreto, ¿ok? Entonces se introduce un operador A sub H, donde este A sub H está definido para cada WH, phi H en HH, pues como la solución única del esquema discreto asociado al fluido. Y análogo al caso continuo, pues se introduce el operador respectivo B sub H, ¿verdad? El cual estaría definido para cada WH phi H como la única solución del esquema discreto para el problema primal correspondiente al transporte. ¿Ok? Y luego pues uno se da cuenta que resolver el esquema de Galerkin en este caso es equivalente pues a resolver este problema de punto fijo para el operador LH. ¿Ok? Entonces uno adapta lo del análisis continuo en este caso al análisis discreto de manera adecuada y puede arribar a este teorema, que es el teorema que resume pues prácticamente el resultado principal,
y el que nos da pues existencia de solución para el problema discreto. ¿Ok? Eso es básicamente, a grosso modo, lo que pasa en el discreto. Ok, en cuanto a las estimaciones de error a priori, pues como es usual, consideramos las soluciones discretas y continuas asociadas a nuestros problemas y derivamos estimaciones de tipo Strang para el error en el fluido y para el error en el problema de transporte. ¿Ok? Y entonces, bajo esta condición sobre los datos, uno deriva esta estimación de SEA. ¿Ok? Con esta estimación, junto con las propiedades de aproximación de los espacios de elementos finitos que se están considerando, más propiedades de aproximación del interpolador de Scott-Zahn, uno puede entonces arribar al siguiente teorema, que es el teorema de órdenes de convergencia para el método que hemos propuesto acá. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente en cuanto a lo que es la estimación de error a priori. Logramos generar algunos resultados numéricos para verificar los órdenes de convergencia, ¿verdad? El cálculo de los errores, pues como es usual en sus normas respectivas, el PDH que se calcula por un postproceso, el cálculo de los órdenes de convergencia usual, y en el primer ejemplo pues consideramos cuadrado de unidad con esas fronteras que ahí aparecen, ¿ok? Esa parte para gamma D, gamma N. Los parámetros físicos estarían dados de esa forma en este caso y consideramos una solución manufacturada para nuestro modelo o esquema, que es decir, soluciones que verifican nuestro problema, y echamos a andar nuestro esquema numérico, y aquí en la tabla pues en la columna en azul se verifican los órdenes de convergencia esperados, K más 1, ¿verdad? Para cada uno de las incógnitas que aparece. Consideramos un segundo ejemplo también. En este caso, tomamos un dominio no convexo, forma L, con esos parámetros físicos. Tenemos también una solución manufacturada en este caso. Solo que en este caso en particular hay que señalar que la presión que aquí aparece tiene la particularidad de que sus derivadas parciales y por lo tanto la divergencia del sigma presentan singularidad en el origen. ¿Ok? Y entonces pues esto produce una perturbación o deterioro de los órdenes de convergencia. ¿Ok? Preservándose solo en el caso de la incógnita o aproximación para phi, el esperado. Y pues esto pone en evidencia que si bien el método pues permite resolver problemas y generar simulaciones, pues en situaciones como en este caso de que el dominio no es convexo y hay singularidades presentes, pues hay perturbaciones, el método no logra alcanzar pues los órdenes esperados y no se comporta bien. Esto justifica un poco el hecho de que uno pues tenga que desarrollar una especie de estimador de error a posteriori para ver cómo el método, mediante un esquema adaptativo, logre recuperar el orden, ¿verdad? De manera apropiada, logre identificar dónde es que se deteriora, ¿verdad? Y pueda pues refinar adecuadamente. Y esto es un trabajo pues que actualmente se encuentra en proceso, un trabajo que está bastante avanzado y que próximamente pues estaremos presentando. ¿Ok? También abordamos un tercer ejemplo en el caso temporal con solución desconocida. Ahí están, pues, está el dominio, es un cuadrado de unidad nuevamente con las fronteras dadas de esa forma. Los parámetros físicos, condiciones de fronteras, condiciones inicial y el delta T en este caso para el esquema de paso de tiempo, lo echamos a andar con estos pasos que tenemos acá. ¿Ok? Se obtiene la tabla, en este caso se corrió para K igual 0, en T sub 25 que sería 0.5 ahí, y el orden de convergencia en cada una de las incógnitas pues es el que se tendría que esperar. ¿Ok? Ahí generamos algunos sketches para las componentes de la velocidad
conforme vamos en el tiempo. ¿Ok? Y también para la temperatura y la concentración. ¿Ok? Y aquí tenemos pues algunas referencias, en particular el primer artículo que aparece ahí, bueno, o manuscrito, es el que recoge pues todos los detalles de lo que he presentado un poco acá. No he hecho mucho detalle porque pensé más bien que no me iba a alcanzar el tiempo, pero estoy viendo que el tiempo me alcanzó bastante bien. Y no quise hacer muy pesada la presentación, pero eso es básicamente lo que, a grosso modo, pues, realizamos en ese trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias, Mario, por la presentación. Tenemos 5 minutos para consultas o comentarios, así que adelante. Manuel, adelante. Sí, Mario, ¿qué tal? Una pregunta, ¿en las condiciones de los capas del aumento siempre se cumplen o los experimentos tienes que tomar los parámetros de maneras que se cumplan? Sí, bueno, hay una manera de tomar los parámetros a nivel experimental. En la práctica se toman, vamos a ver dónde está, aquí, se toman como la mitad de cada uno de los rangos donde ellos están. El capa 1, capa 2, capa 3, delta 1, delta 2 y delta 3. Eso permite pues que se satisfagan las condiciones, efectivamente, pero sí hay una forma. De hecho, no lo he puesto aquí en la presentación, pero experimentalmente en el manuscrito nosotros planteamos específicamente cómo se deben tomar. Mi otra pregunta es, ¿existen parámetros de maneras que esas condiciones no se cumplan? Me imagino, sí, me imagino que sí, ¿no? Obviamente, si el capa 1 y capa 2 y los delta respectivamente se salen de esos rangos, pues probablemente no se alcance buenas aproximaciones, ¿verdad? Se pierda completamente la aproximación. Hay que ser sinceros, digamos, cuando uno usa estos términos de aumentos, pues lo que permiten muchas veces es flexibilizar mucho la escogencia de los espacios de elemento finito, ¿verdad? Pero uno a veces tal vez quisiera no aumentar, ¿verdad? Eso se puede hacer, por ejemplo, en un enfoque si uno utilizara espacios de Banach, por ejemplo. Hay trabajos desarrollados en esa línea. Sin embargo, nosotros pues quisimos explorar un poco esta parte primero, pero nosotros tenemos intenciones también de seguir desarrollándolo en esa parte para darle como quitar un poco restricciones, por así decirlo, ¿verdad? También, como vieron ahí, hay restricción sobre data, digamos, para la existencia de soluciones. Uno también quisiera, pues, no tener restricción sobre datos, y eso, pues, es también un tema que lo tenemos en desarrollo, digamos, es parte de lo que queremos hacer. Pero sí, obviamente, se vuelve un poco sensible también. Gracias. Gracias, Manuel. ¿Alguna otra? Adelante, Fila. Bueno, yo no voy a preguntar nada por obvias razones, ¿verdad? Estaría raro en que se han dado casos. No, lo que iba a comentar nada más es que por lo menos, si uno se fija las definiciones de los aumentos, donde aparecen estos parámetros que decía Manuel, creo que en los tres, no, en dos de ellos aparecen términos que están ligados completamente a la electricidad y eventualmente a lo invertible de los dos sistemas. Entonces, del punto de vista práctico, digamos, ¿verdad? Sí era notorio que para ciertos valores de capa, digamos, muy descuidadamente elegidos, el término de pequeños, ¿verdad? Porque obviamente cero ya no serviría. Ya, y el sistema no era mal condicionado, ¿verdad? Entonces, la elección que propone el artículo que Mario menciona, que nos mostró, siempre funcionó bien, digamos, ¿verdad? Y sí, fijo, hay elecciones que dañan, al menos en el sentido en el sentido numérico, digamos, por estar tan vinculados a la parte de la electricidad. No sé, ¿no? Gracias. Gracias, Fila. ¿Alguna otra observación? Que nos queda un minutito antes de cumplir con el tiempo. Adelante, Ronald. Hola, Juan Gabriel, hola, compañeros.
Más bien de mi parte, felicitar al coordinador de la sesión temática, Juan Gabriel Calvo, y a los participantes, a Mario, a Felipe Lepe, a toda la gente que nos acompañó hoy para tener una sesión temática tan rica en esta área. De parte del comité organizador, mi más profundo agradecimiento por el interés en participar. Espero que la sesión haya sido de provecho y que mañana, pues, con la participación de los demás ponentes, lo sea también. Buenas tardes. Muchísimas gracias por el comentario. Y de esa forma estamos entonces cerrando la sesión de hoy, y recordarles que mañana tenemos la segunda parte, igual a las 2 de la tarde, con 3 expositores más para que nos acompañen por acá. Así que muchas gracias a todos los expositores de nuevo, y que tengan una linda tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Chao, gracias. Mañana.